El aroma cálido del café le acariciaba la lengua en cada sorbo que tomaba. Era el primer día de Año Nuevo y Candy sabía que los habitantes de la casa se despertarían hasta el mediodía. Se alegró. Ya que apenas eran las 9 de la mañana, esperaba tener tiempo suficiente para ordenar la maraña de sentimientos que amenazaban con explotar en su pecho en 1.000.000 de chispas. Se sentía tan nueva e inexperta como el año que acababa de comenzar. Esta novedad era la sensación más deliciosa que hubiera sentido nunca. Se sentó cómodamente en su sillón favorito, viendo hacia las ventanas francesas de su habitación, saboreando el café lentamente. En una mano sostenía la carta que la había saludado esa mañana al despertarse. En la punta de los dedos aún podía sentir la textura de la piel que la noche anterior se había fundido con la de ella, en un nuevo ser del que ahora ella era parte fundamental. La joven sintió el frío matutino colándose a través de la tela fina de las cortinas blancas. Recargó su cabeza en el respaldo del asiento y dejó la taza a un lado. Con su mano derecha, anudó la bufanda de seda que había anudado de forma suelta alrededor de su cuello cuando la mucama entró a la recámara para servir el café. Candy sabía que su sensible piel blanca mostraría las marcas rosadas que él había dejado en su cuerpo. Sonrió y agradeció que el frío invernal le permitiera cubrir las marcas sin levantar sospechas. Candy sonrió de nuevo. Una ocasión tan especial merecía una sonrisa nueva y ella había inventado una esa mañana. Aún sonriendo, pensó lo curioso que era que no se sintiera avergonzada. De hecho, lo único que lamentaba ahora era haber atentado contra esa felicidad 10 años atrás. Suspiró y leyó la carta de él de nuevo. 1 de enero de 1925. Mi amor, por mucho que me hubiera gustado quedarme contigo hasta que despertaras, creí mejor irme antes de que alguna mirada indiscreta pudiera fisgonear en cosas que solo nos conciernen a los dos. Por tanto, espero que puedas perdonar que haya escapado como un ladrón que huye cuando aún no ha amanecido. Te prometo que, muy pronto, compartiré contigo muchos amaneceres, días, atardeceres y noches, sin que existan separaciones y sin que alguien tenga algo que decir en contra. Mientras escribo esto, me doy cuenta que he vivido en la Tierra por más de 27 años, sin saber que lo único que verdaderamente importa es el estado de dicha máxima que un alma puede alcanzar al fundirse con otra alma. Anoche, por primera vez, me fue otorgado un atisbo de tan grande bendición gracias a tu generosidad. Estaré eternamente agradecido por este regalo justo en el aniversario de la primera vez que nos vimos. Si fuera necesario, con gusto esperaría otros 12 años para ganar el derecho de ser tu amante. Pero, de acuerdo a las circunstancias actuales, espero sinceramente que no sea necesario esperar más. Apasionadamente tuyo, T.G. Postdata. Me llevé tu diario. Te lo devolveré tan pronto termine de leerlo una docena de veces. Candy cerró los ojos disfrutando sus palabras. Aunque breve, esta era sin duda la primera carta de amor que él había escrito. No había bromas juguetonas, máscaras o conversación superficial para esconder sus sentimientos. Únicamente la exposición completa de su alma desnuda. Era la prueba escrita de que lo que había pasado unas horas antes no había sido un sueño. Bueno, debía aceptar que la postdata era una de sus acostumbradas travesuras. Solo unos días antes, cuando había visitado el hogar de Pony, Albert le había devuelto el diario que ella había escrito en el Colegio San Pablo junto con las viejas cartas de Terrence. Ahora, Terrence se lo había robado descaradamente, pero ese día podía perdonar todo. Mientras otro sorbo de café bajaba por su garganta, recordó los detalles íntimos de su encuentro la noche anterior. Nunca había imaginado que un alma pudiera ser prácticamente desvestida al hacer el amor. Por más profunda que hubiera sido siempre su conexión con Terrence, nada de lo que habían compartido antes
podía compararse con el profundo sentimiento de pertenencia mutua que había surgido de su encuentro la noche anterior. Este hombre al que se había entregado se había transfigurado enfrente de sus ojos. Mientras él desvestía su cuerpo, también abría su ser interior en un grado que ella difícilmente creía posible. La joven suspiró una vez más. Se preguntó hasta qué punto su comunicación había sido verbal y cuánto de ella había sido solamente a través de sus pieles y fluidos. Ya no podía diferenciar entre una y otra. ¿Su declaración de amarla a primera vista había sido verbal? ¿Cómo había expresado su apasionado deseo de protegerla? ¿Había sido por medio de sus enormes esfuerzos para ser gentil en el preciso instante de poseerla, aún contra la fuerza de su pasión esa noche? ¿O de hecho lo había susurrado en su oído? No podía decirlo, pero ahora sabía todo eso, y su corazón estaba lleno de seguridad. De cierta manera, conocerlo la asustaba, porque entendía que tenía al hombre en sus manos. Si fallaba al amarlo como lo necesitaba, él podía resultar herido irreparablemente. Y en el proceso, ella también resultaría herida. Porque el resultado último de su unión era esta clase de unión en la que ahora ambos estaban fusionados. Solo esperaba que pudiera cumplir con el reto de amar a este hombre aterradoramente posesivo, tan vulnerable interiormente e increíblemente fuerte al mismo tiempo. Ahora, ¿cómo iba a enfrentar al mundo esa mañana y enmascarar todas esas alegrías? No sabía, pero por el momento eso no se encontraba en su lista de prioridades. De hecho, lo único que le importaba realmente era salir de su habitación y encontrarlo, aunque fuera solo para iluminarse al verlo. A pesar de su mano hinchada, esa mañana las teclas del piano parecían bailar bajo sus dedos. Tras el dramático arpegio inicial, el suave ritmo del vals, con su temática hipnótica, comenzó a flotar en el ambiente. Pronto, las escalas y acordes fluyeron en una frenética sucesión. Esa balada siempre le había hecho pensar en ella, apasionada y a la vez dulce, suave a su manera y al mismo tiempo llena de extraordinaria fuerza. Algunas veces juguetona, otras sabia y sobre todo de buen corazón. Siempre había sabido que ella era así, desde la primera vez que la vio. De hecho, por años sospechó que esos rasgos de su personalidad que la hacían tan explosiva tanto para la rabia como para la alegría, la convertirían en una maravillosa amante. No se había equivocado. Oh sí, ella había sido todo eso en sus brazos. Chopin parecía ser la melodía perfecta para que su corazón cantara esa mañana. Ella es mía, solo mía. Qué abrumadora sensación corriendo por sus venas. ¿Era él el mismo hombre que había sido hasta ese momento? No, había renacido, esa bendita mañana de enero, y su nuevo yo era un hombre que sabía lo que era la felicidad. Si alguien le hubiera dicho en sus años de desazón que un día se despertaría con el sabor de su cuerpo, cada centímetro de él, impreso irreversiblemente en su boca, lo hubiera considerado una burla cruel. Pero ahí estaba, tan solo unos 7 meses después de haberse atrevido a escribirle su incoherente carta, convertido en el único dueño de su alma y su cuerpo. Era un estado de plenitud sin comparación. Era exultante pensar que el que ella le hubiera otorgado los derechos de un esposo aún antes de su matrimonio era sancionado por todas las instancias. Cuando todo sucedió, ninguno de los dos podía pensar con claridad. Ambos se entregaron y poseyeron libremente, sin consideraciones racionales entre ellos. Después, cuando todo había terminado y la paz sustituyó al frenesí, fue su turno de temer. Se había llamado a sí mismo canalla y se encontraba maravillado de su talento para irrumpir en propiedad privada 2 veces en la misma noche. Terrence sonrió recordando que ella había sido la que había calmado sus aprensiones.
Su corazón apenas podía contener su dicha cuando ella le había dicho que no se arrepentía de lo que había sucedido. «¿Cómo podría sentirme avergonzada de ser tuya?», dijo ella recargando su cabello dorado en su hombro. «Sé que no es lo que me han enseñado, pero no puedo entender cómo podría estar mal ante Dios, cuando Él sabe que en mi corazón siempre he sido tu esposa y siempre lo seré», repitió la misma pieza, fluyendo de sus dedos, mientras con los ojos del alma se vio a sí mismo besando su pelo y susurrando: «Gracias». Algunas veces, las palabras más simples pueden estar llenas de los significados más profundos. Quisiera poder hacer por ti algo tan grandioso y generoso como lo que has hecho por mí esta noche, había dicho él entre besos. Di que me amarás por siempre. Esa es una tarea fácil, no podría ser de otra manera. Las notas se entrelazaron, dando la ilusión de olas bañando la arena. Después, regresaron al vals, esta vez en crescendo, con acordes más completos, en una versión más dramática. Finalmente, irrumpieron en cascada, cayendo por segundos apasionados para finalizar en un acorde final decisivo, en sol menor. Un suave aplauso interrumpió el silencio que siguió. Incluso antes de que Terrence volteara, aún sentado frente al gran piano, sabía que era ella. Cuando finalmente vio a Candy, vestida con un suéter rojo de cuello de tortuga bajo una chaqueta gris y falda recta a juego, estiró su brazo derecho y ella respondió yendo hacia él. Le hizo sitio en el banco del piano y ella se sentó junto a él, su cuerpo y piernas opuestas a los de él. Él no le permitió decir una palabra hasta haber besado profundamente sus labios y acariciado su cara reconociendo sus rasgos a la luz del día. «Buenos días, esposa», murmuró él, abrazándola fuerte. «Buenos días, esposo. Había soñado con escucharte tocar de nuevo», contestó mirándolo con adoración. «No lo hice en muchos años, pero en los últimos meses me han dado ganas de practicar de nuevo». «¿Te gustó cómo toqué a Chopin?» «Siempre me ha gustado esa balada, pero podrías haber estado tocando los changuitos y me hubiera gustado igual, solo por ser tú el que tocaba. Si me vas a halagar de esa forma, no me ayudarás mucho a mejorar mi técnica», se quejó juguetonamente. «Tal vez no, pero si me dejas ver tu mano, puedo ayudarte de otra manera», propuso ella tomando su mano entre las suyas. «Parece que la bolsa de hielo que usaste anoche funcionó. Creo que está menos hinchada», dijo él, pensando que con gusto golpearía de nuevo a Neil, solo para repetir la erótica escena de tenerla a ella mimando su mano mayugada, mientras ambos estaban en la cama, solo cubiertos con las sábanas. «Conseguiré un poco de sal de Epsom y pediré un recipiente para que sumerjas la mano en solución por un rato». Trató de levantarse para hacer lo que decía, pero no se lo permitió. «Más tarde puedes darme un baño completo de sales de Epsom si quieres, en el entendido que tomarás el baño conmigo», susurró él, sus ojos llenos de todos los tonos de azul y verde que pudieran tener. Ella se sonrojó mientras él recargaba su cuerpo en sus brazos, cubriendo su boca con otro ardiente beso. Estaban a la mitad de él cuando una tos los hizo saltar. Sus labios se separaron y voltearon. Candy levantó el torso, pero no dejó inmediatamente los brazos de él. «Buenos días, Archie», dijo sonriendo tras su brillante rubor rosado. «Te levantaste muy temprano». «Buenos días», dijo Archibald, reuniendo apenas agallas para responder coherentemente. Archibald no se reconocía a sí mismo. Su cabeza le dictaba que debía proteger a su prima de ese hombre que solo podía estar de regreso en su vida para herirla de nuevo e irse. No obstante, esa mañana, ambos estaban cubiertos por una extraña aura, como inmersos en un mundo privado en el que él solo era un intruso. El sentimiento era intangible, pero tan real que no sabía qué hacer o decir. «¿Ya se levantó Annie?», preguntó Candy sacando a Archie de su confusión interna. «Sí, está ahora con Steer, arreglándolo para el desayuno», fue capaz de decir Archie finalmente. «Entonces, creo que la acompañaré.
Quiero preguntarle si tiene sal de Epsom. Chicos, ¿les importaría si los dejo un momento?, preguntó Candy poniéndose de pie. Terrence no soltó su mano, que había estado tomando posesivamente todo el tiempo. Candy, ya de pie a su lado, intercambió con él una de esas miradas privadas, y renuentemente soltó su mano. «Nos veremos en el desayunador en 15 minutos. ¿Qué opinan?», preguntó ella a los dos, dirigiéndose a la puerta. Está bien», aceptó Archie, recuperando lentamente la capacidad de pensar coherentemente. Terrence solo asintió con la cabeza, adivinando el propósito de Candy de dejarlo solo con Archibald. «Este es uno de tus movimientos conciliatorios acostumbrados, Tarzán Pecosa, pero me las pagarás por esto». Tan pronto como la joven cerró la puerta tras de sí, un silencio extraño reinó. En su modo distante, acostumbrado, Terrence cerró la tapa del piano y caminó hacia la ventana, sintiendo la necesidad de encender su cigarrillo matutino, pero arrepintiéndose al final. Las cortinas estaban abiertas, así que simplemente decidió cruzar los brazos sobre el pecho, mirar el jardín e ignorar la presencia de Archibald. No estaba de humor para hablar con alguien que le tenía una aversión tan abierta. Archibald se sentó en el sillón de Albert cerca de la chimenea y, tomando el periódico que se encontraba en una mesa cercana, pretendió leer un rato. De cuando en cuando miraba de reojo la figura estática de Terrence cerca de la ventana, preguntándose si debía iniciar conversación. Desde que su antiguo compañero de clases había llegado unos días antes, Archie había deseado tener la ocasión para hablar con él. Sin embargo, ahora que obviamente Candy les había dado la oportunidad, no sabía cómo hacerlo. Sintiendo que necesitaba cafeína correr por sus venas para activar su cerebro, Archibald tomó el teléfono y ordenó café. Poco después, un empleado entró con el servicio de café en una bandeja de plata. «¿Quieres acompañarme?», le dijo Archibald a Terrence, rompiendo el silencio entre los dos. Terrence, que se había estado entreteniendo con los más agradables recuerdos de la noche anterior, negó apenas con la cabeza. A pesar de todos los años en los que había vivido en Estados Unidos, aún no podía entender la fascinación de los americanos por el café. Prefería esperar por algo de té negro fuerte para empezar la mañana. Mientras Terrence se volteaba de nuevo para continuar su observación aparentemente cuidadosa del jardín de los Andry, el sirviente dejó a los dos hombres solos una vez más. «¿Te quedarás ahí mirando por la ventana hasta el desayuno?», preguntó Archibald, incapaz de encontrar una manera más amigable para iniciar la conversación. «Estaba pensando hacerlo, pero supongo que tienes una mejor idea», respondió Terrence, volteando a ver a Archibald y caminando perezosamente hacia la chimenea. Mientras se movía, tomó su encendedor Alfred Dunhill de uno de sus bolsillos. «Pensaba que este sería un buen momento para hablar de algo contigo», dijo Archibald tras su taza de café. Terrence, que jugaba con su encendedor de oro, puso el codo sobre el quicio de la chimenea y recargó parte de su peso en su pierna izquierda. «Déjame adivinar», contestó Terrence con su tono burlón acostumbrado, mientras levantaba una ceja. «¿Quieres decirme que no apruebas que me case con tu prima?». Archie apretó los dientes por el exasperante modo en que Terrence había planteado las cosas directamente. «No iba a decirlo de esa forma, pero debo admitir que esa es la cuestión principal», admitió Archie, dejando a un lado la taza, preparándose para la pelea verbal. «Entonces, es mi turno de decir que me importa un comino», retó Terrence viéndolo directamente a los ojos. Esperaba esa respuesta, pero lo que uno pueda pensar de la opinión del otro es irrelevante. Lo que quiero es advertirte que más te vale no echarlo a perder esta vez, escupió Archie, con un brillo amenazador en sus ojos castaños. «Por favor, Cornwell, he tenido bastante drama en mi vida dentro y fuera del escenario», respondió Terrence sin disimular su enojo. «Créeme, no necesito esta plática melodramática en la que me amenazas con matarme si hago sufrir a Candy otra vez».
Bueno, si lo hubieras pensado mejor, te hubieras mantenido fuera de su vida y dejarla ser feliz, dijo Archie. Esta vez se levantó para encarar la altura de Terrence. Es muy fácil para ti decirlo. Tú lo tienes todo. Una esposa amorosa, un hijo increíble. Por favor, Granchester, ¿me vas a echar la culpa porque soy feliz? La felicidad es algo que obtienen las personas que se esfuerzan por conseguirla. En lugar de eso, lo único que has hecho es alejarla. Sé muy bien lo que he hecho. No, no lo sabes, estúpido arrogante, gritó Archie y su cara se puso roja. No tienes idea de lo difícil que fue para ella recuperarse cuando la dejaste, tan cobardemente. ¿Quieres saber lo que pasó por tu idea catastrófica de invitarla a Nueva York? Terrence no respondió esa ocasión. Su única reacción fue un parpadeo rápido y una tensión súbita en las sienes. Bueno, debes saber que después que rompieras tan cruelmente su corazón, caminó bajo la nieve por horas hasta que pescó una neumonía. Continuó Archibald, aprovechando el silencio de su interlocutor. Se desmayó en el tren por la fiebre tan alta. El personal de la estación la trajo inconsciente a esta casa. Ella, que siempre ha sido tan saludable y fuerte, deliraba tanto y estaba tan pálida que temimos por su vida. Esta vez el color desapareció de la cara de Terrence, pero no interrumpió a Archibald. Y todo eso porque no pudiste actuar como hombre y amarla como lo merece. Si debido a tu maldito honor aristocrático ya estabas comprometido con otra mujer, ¿no podías haberle evitado a Candy la humillación de viajar cientos de kilómetros para botarla? ¿Crees que no he pensado eso miles de veces en los últimos 10 años? ¿Piensas que me regocijo en mi estupidez y cobardía? Explotó Terrence finalmente. Créeme, Conwell, puede que no supiera los detalles que acabas de contarme, pero estoy perfectamente consciente de que la lastimé, y no estoy orgulloso de eso. Entonces, si sabes lo que significa la vergüenza, no te hubieras atrevido a regresar. Ella ha estado bien sin ti por mucho tiempo. Respondió Archibald levantando la voz de nuevo y poniéndose aún más rojo por la rabia. Terrence recibió el golpe estoicamente. Reconocía en su interior que ese último razonamiento había cruzado también por su mente. De hecho, la agonía que había pasado antes de mandar a Candy la primer carta tras 10 años de silencio debía su larga duración al mismo temor. Por primera vez en toda la conversación, Terrence bajó la vista. No puedo culparte por pensar de ese modo. Pensé lo mismo por algún tiempo. El cambio inesperado en el tono de Terrence tomó por sorpresa a Archibald. Si no hubiera estado tan convencido de que Terrence no era capaz de sentir vergüenza, hubiera dicho que sonaba verdaderamente arrepentido. «Entonces, ¿qué te hizo cambiar de idea?», preguntó Archibald frunciendo el ceño aún dudoso. «Darme cuenta que sin ella soy una vela sin viento», fue la respuesta honesta de Terrence. «Puedo ser un maldito bastardo, pero no soy estúpido. Sé que en este matrimonio yo me llevo toda la ganancia, Cornwell. Un hombre sombrío como lo soy yo, con una vida gris como la que he llevado, tiene muy poco que dar a alguien que hace que el sol brille como ella lo hace. Pero, si quieres, soy una persona egoísta. Cuando ella abrió la puerta, no pude evitar entrar en su vida y ofrecerle mi corazón. ¿Hubieras actuado distinto de estar en mi lugar? Sinceramente, ¿lo hubieras hecho?». Esta vez fue Archie quien bajó la mirada. Sabía muy bien que en el pasado, si le hubieran dado esa oportunidad, la hubiera aprovechado sin pensar. No hubiera actuado de otra forma, admitió Archie, incapaz de mentir sobre un tema tan cercano a su corazón. Más aún, las palabras de Terrence, llenas de sentimiento, habían impresionado mucho a Archibald. Sin embargo, no estaba dispuesto a renunciar tan fácilmente. Pero entonces, ¿cómo puedes estar tan seguro de que esta vez no le provocarás dolor? Anoche, por ejemplo, fue todo un clásico. No puedes negar que discutieron después de que la sacaste tan groseramente del salón de baile. No quiero esconder lo que es tan evidente ante tus ojos, Cornwell, respondió Terrence irritado por los comentarios de Archibald. Por mucho que me ame,
No está de acuerdo conmigo en todo. Si así fuera, no me gustaría. No puedo prometer que nunca tendremos una discusión, pero puedo prometerte algo. Lo que pasó antes nunca se repetirá. No permitiré que alguien se interponga entre nosotros. Desearía poder creer en tus palabras, Granchester. Las palabras se las lleva el viento, Cornwell. Deja que el tiempo pruebe si puedo o no hacerla feliz. Si tú no... Lo sé, seré un hombre muerto, concedió Terrence levantando ambas manos. Por lo menos en eso estamos de acuerdo, finalizó Archibald dejándose caer en el sofá cercano. Terrence entendió que la pelea había terminado, por el momento. Sin embargo, sintiéndose un poco más relajado, ya que las cosas desagradables estaban dichas, tomó su cigarrera y la abrió frente a Archibald. «Sírvete», ofreció él. Archibald lo vio con suspicacia. «Vamos, no seas tan escéptico. No hay nada peligroso en estos cigarros», dijo Terrence tomando él mismo un cigarro. «Está bien», aceptó Archibald, aún un poco renuente. «Pero solo uno porque estoy tratando de dejarlo. Deberías pensar en hacerlo, sabes que a Candy no le gusta. Puedes decirlo». Terrence sonrió tras el humo de su cigarro. Pensó que estaba bien que Archie ignorara felizmente lo que había pasado en la habitación de Candy en las primeras horas del día. De otra forma, su pequeña discusión no hubiera acabado tan bien. Ese día el desayuno fue más bien informal. Solo Albert, los Cornwell y los novios compartieron la mesa, sin la presencia de otros parientes, incluyendo a la tía Elroy, que había tomado el desayuno en su recámara a la hora acostumbrada. Parecía que la tensión entre Archibald y Terrence se había relajado un poco tras la conversación, y Candy se sintió orgullosa de su pequeña victoria. Sin embargo, era una lástima que no pudiera disfrutarlo en grande, porque otras preocupaciones ocupaban su mente. Candy tenía miedo que la dosis extra de felicidad que había tomado la noche anterior pudiera notarse en algún momento durante la comida. Además, era muy inquietante estar observando a Terrence y que su simple presencia le recordara las cosas que habían ocurrido entre ellos. Lo que era peor, incluso el comentario más inocente, parecía disparar un recuerdo íntimo. Mientras ponía mantequilla al pan y Terrence estaba conversando con Albert, ella no pudo evitar pensar cómo ese hombre indiferente se había transfigurado frente a sus ojos. «Tócame», le había rogado él, tomando su mano y guiándola para acariciar sus mejillas. Lentamente, ella había delineado su mandíbula firme y cuello fuerte, volviéndose más osada poco a poco, hasta que no necesitó más guía. Entonces, él había cerrado los ojos, permitiéndole atestiguar su entrega absoluta a los sentimientos que su voluntad había reprimido por tanto tiempo. Ella había distinguido claramente su respiración entrecortada y la piel de sus hombros y brazos desnudos crispándose al estremecerse bajo su toque. Al mismo tiempo, Candy se había maravillado ante el efecto de la piel de él bajo su palma. Era como si una fuerza irradiando de él la invadiera envalentonándola, y aún así, ella también había sentido como si estuviera cayendo todo su ser debilitándose. «¿Me puedes pasar la mantequilla?», repitió por tercera vez Annie, sorprendiendo finalmente a Candy. «Oh sí, aquí tienes», respondió ella un poco avergonzada por su lapsus. Candy se preguntó cómo iba a continuar aparentando normalidad. Terrence le lanzó una mirada de comprensión a través de la mesa, pero solo provocó otro recuerdo que la perturbó aún más. «Así es como debió de haber sido siempre entre nosotros. Esto es lo que había planeado para nosotros hace mucho tiempo», había susurrado él en su oído justo antes de consumar su unión. Incapaz de contener su rubor más tiempo, la joven se disculpó un momento y fue al baño a lavarse la cara. Afortunadamente, nadie de los presentes, salvo Terrence, notó algo fuera de lugar. Aún bajo el efecto del agua fría, una vez en el tocador, el rubor de Candy no desapareció tan fácilmente.
Por el contrario, en la privacidad momentánea del baño, imágenes más vívidas de la cumbre de su primer encuentro invadieron su mente. Se vio a sí misma con las manos agarrando las sábanas mientras jadeaba en creciente desesperación. Ser poseída por él, con esa fuerza innegable fluyendo dentro de ella, parecía ser al mismo tiempo salvajemente primitivo y totalmente espiritual. Sus piernas se habían enroscado instintivamente y lo habían abrazado sujetándolo firmemente. Los gemidos de él agradecieron el gesto. Así, atrapado por los brazos y piernas de ella, él había comenzado a llamarla, con toda clase de apelativos dulces que ella nunca había podido creer posibles de su boca, hasta que sus palabras se transformaron solo en gemidos que se fundieron con los de ella. Candy recargó la cabeza en la fría superficie de mármol, extasiada por el recuerdo, con las manos temblando como si estuviera experimentando su clímax de nuevo. Le tomó más de 10 minutos recobrar la compostura antes de que pudiera regresar al desayunador para continuar comiendo. Cuando regresó, le impactó que Terrence pudiera estar tan sereno, pero sabía bien que él era el rey de las máscaras. De hecho, si ella hubiera podido leer su mente en el momento en el que entró a la habitación, hubiera necesitado otro tiempo fuera en el tocador. La verdad sea dicha, la figura pequeña de Candy mientras se movía a través del desayunador para sentarse frente a él, había recordado a Terrence el delicioso momento posterior a su encuentro. Ella era tan ligera que su peso encima de él era casi imperceptible. No obstante, la sensación de cada una de sus curviadas formas presionando sobre todo su cuerpo era una delicia que él había estado encantado de saborear. Recordaba claramente cómo había cerrado los ojos mientras su respiración y pulso se normalizaban, y enredando sus dedos en sus cortos rizos. «Te amo», había repetido él, sin estar consciente de que lo había dicho varias veces al hacer el amor. «Yo también te amo, Terry, más que a nadie», había respondido ella dándole pequeños besos en el pecho. Él no había dicho nada, pero las implicaciones de sus palabras hicieron que una lágrima rodara en su mejilla. Eso era precisamente lo que él había anhelado, la confesión de que él era el centro y la cabeza de todos sus afectos. Su corazón no podía aceptar menos que eso. Había suspirado profundamente y volteado la cabeza, sintiendo que la necesidad de dormir invadía su mente y su cuerpo. Entre todas las cosas que quería hacer con ella, dormir juntos una vez más se encontraba en los lugares más altos. Nada era tan íntimo y único. Solo lo había hecho con ella y estaba seguro que nunca lo querría hacer con otra. Sin embargo, no había dormido nada esa noche. ¿Así que dónde van a pasar su luna de miel?, preguntó Annie tímidamente, interrumpiendo involuntariamente los agradables pensamientos de Terrence. «Temo que tendremos que posponer el viaje», contestó él en su tono frío acostumbrado, siempre el maestro de las reacciones frente a otros. «¿De verdad? Qué lástima. Annie y yo viajamos a las islas del Caribe en nuestra luna de miel. Fue una experiencia maravillosa», interrumpió Archibald con un tono condescendiente que crispó los nervios de Terrence. «Bueno, la verdad es que yo quería visitar Italia, pero la guerra acababa de terminar el año anterior a que nos casamos, y la mayoría de la gente nos recomendó ir a otro lugar. Europa estaba muy revuelta en ese entonces», explicó Annie haciendo su mejor esfuerzo por minimizar el efecto del comentario fuera de lugar de su esposo. «Tomaron una sabia decisión, les aseguro», contestó Terrence con esa actitud serena. «Estuve de gira en Inglaterra en 1919 y después fuimos a París por unos días. Aunque la ciudad estaba intacta, al viajar por el interior se podía ver que el grado de devastación no era recomendable para turistas, menos para lunamieleros. Por lo que hace a este momento, en verdad me gustaría llevar a Candy a un gran viaje, pero me temo que ya he usado todos mis días libres e incluso he solicitado una semana extra por la boda. Tengo una obra nueva que preparar en cuanto lleguemos a Nueva York». «Siento escuchar eso», dijo Annie amablemente. «No digas eso, Annie», intervino Candy sonriendo brillantemente. «Lo último que quisiera ahora es viajar. Tuve suficientes trenes y hoteles en noviembre,
Y Terry, por mucho que está tratando de hacer su mejor esfuerzo por mi bienestar, está agotado y deseando estar en casa. Ha estado de viaje por más de 2 meses. Terrence, sentado frente a Candy, no podía alcanzar su mano, pero el cambio prácticamente imperceptible en el color de sus iridiscentes ojos le hizo entender que estaba complacido con su consideración. Yo, por el contrario, interrumpió Albert, no me canso nunca de viajar. Es una lástima que solo pueda hacerlo por negocios. George dice que cuando estuve en África y en Italia, tomé todas las vacaciones que un hombre puede tomar en toda su vida. ¿No es injusto? Ante este último comentario, todos los presentes comenzaron a reír.